Amén. Queremos darle la bienvenida en esta mañana. Cada uno de ustedes estamos contentos. Amén, que esté con nosotros. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén, amén. Gracias, Cristo Jesús. Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios, hermanos, porque, amén, está un poco extenso este tema, pero vamos a intentar de hacerlo rápido en esta, amén, mañana. Amén, y vamos a hablar rápidamente acerca de la escuela dominical, Profecías del Tiempo del Fin, número 7. El tema, para los que anotan, es el dragón y las dos bestias de Apocalipsis. Entonces, hermanos, el domingo, amén, anterior a nuestra enseñanza, o de nuestra enseñanza, vimos el tema del anticristo y el falso profeta. Aprendimos acerca de la primera bestia y el anticristo. Vimos cómo la visión de la cuarta bestia y el cuerno pequeño del profeta Daniel, amén, y la revelación de la bestia, amén, de Juan en la isla de Patmos tienen concordancia, amén, y se refiere a lo mismo. El anticristo, amén, que se levantará muy pronto en estos últimos días, amén, que estamos viviendo, y que cumplirá la profecía de la cuarta bestia de Daniel y también de la primera bestia que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Vimos acerca de que Satanás siempre ha querido imitar a Dios en todo, y que el anticristo, hermanos, es la encarnación de Satanás en la tierra, y que de alguna manera el anticristo morirá y resucitará. De esa manera las personas de toda la tierra se asombrarán, como dice la Biblia, e irán en pos de la bestia, es decir, del anticristo, y lo adorarán. Ahora recuerde esto, hermanos, el anticristo será el único que logrará el acuerdo de paz en Medio Oriente, y lo hará por 7 años. En esos 7 años se construirá el tercer templo en Israel, se restaurará el continuo sacrificio en el templo, y a la mitad de la semana, es decir, amén, después de los primeros 3 años y medio, se quitará el continuo sacrificio, y es ahí donde vendrá la abominación desoladora o prevaricación desoladora, amén, donde el anticristo se proclamará Dios y pedirá que lo adoren, amén, a él como Dios. Ahí viene el periodo de la tribulación y la guerra contra los santos, los que no adoren al anticristo, y la decapitación de los mismos, amén, las almas de los decapitados. Este es el periodo de esto. Y vimos también que ninguna mano humana podrá destruir al anticristo, sino que será nuestro mismo Señor Jesucristo en su venida a establecer su reino milenial en la tierra. Él lo va a destruir y será echado al infierno juntamente con el falso profeta. Hoy vamos a aprender rápidamente acerca del dragón y las dos bestias de Apocalipsis, que prácticamente es una revelación de Satanás como el dragón, la primera bestia como el anticristo, hermanos, y la segunda bestia como el falso, amén, profeta. Voy a dar unas cuantas escrituras, si me ayudas por favor a leer. Para los que anotan, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8, lo voy a leer yo, esos versículos. Apocalipsis capítulo 13, amén, versículos, amén, del 1 al 18, lo voy a leer, amén, yo en esta mañana. Si me acompañas, Apocalipsis capítulo 13, por favor, versículos del 1 al 18, dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a hablar rápidamente acerca del dragón y la primera bestia, hermanos. Tenemos que recordar algo en esta mañana. El dragón es Satanás. La primera bestia, escúchame, es la revelación del anticristo después del dominio, hermanos, de los imperios que gobernaron el mundo en su tiempo. Recuerde Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, que se dividió en 10 reinos bárbaros que ahora son naciones europeas que conocemos tú y yo. Y dice la Biblia que al final de estos reinados o al final de estos reinos se levantará uno que gobernaría al mundo entero. Este es el anticristo, del cual nos da la revelación la Biblia, con la profecía de la cuarta bestia de Daniel y el cuerno pequeño y la primera bestia que vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Vamos a ver la primera imagen. No sé si la puedan poner, amén, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos a ver la imagen. Ahí está, miren. Ahora debemos recordar esto: los reinos representados, hermanos, en la estatua de Nabucodonosor, amén, que ya lo estudiamos, y también en las 4 bestias que ya vimos también, amén, que vio el profeta Daniel saliendo del mar. Estos reinos no han dejado de existir, sino que fueron absorbidos en su conquista. Recuérdate esto: Medo-Persia absorbió Babilonia, Grecia absorbió Medo-Persia, Roma absorbió Grecia, y los 10 reinos bárbaros absorbieron a Roma. Y estos a su vez se convirtieron en naciones europeas, amén, que tú y yo conocemos hasta el día de hoy. Ahorita estamos en la estatua de Nabucodonosor, en los pies y en los 10 dedos mezclados con barro y el hierro. Esta es la parte de la profecía en la que estamos ahorita. Amén, escúchame, estamos en la parte de la profecía de la cuarta bestia de Daniel y los 10 cuernos en su cabeza. En esta parte de la profecía, hermanos, se cumplirá la profecía del anticristo, la cual le fue revelada al profeta Daniel con el cuerno pequeño y al apóstol Juan con la primera bestia. Y también en este tiempo se cumplirá la profecía del falso profeta, que aprenderemos el día, amén, de hoy. Puede quitar la imagen, por favor. Ahora vamos a hacer una prueba rápidamente, a ver si están atentos y si están aprendiendo en esta mañana. ¿Cuántos están aquí? Ahora, en esta revelación, hermanos, al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 13, ¿quién es el dragón? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Satanás, perfecto. Entonces, vamos a verlo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 4, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ok, Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículo 9 en esta mañana. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, entonces claramente la palabra de Dios nos dice aquí que el dragón es Satanás o el diablo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ahora, yendo un poco más adelante, hermanos, en esta revelación al apóstol Juan, igualmente en Apocalipsis, ¿quién es o qué representa la primera bestia que vio el apóstol Juan? La primera bestia de Apocalipsis 13, ¿quién es?
¿A quién representa? ¿Se acuerdan? ¿A quién? El dragón es Satanás. La primera bestia de Apocalipsis, ¿qué representa? Acuérdate, era lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Qué representa? El anticristo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a poner la imagen número 2. Recuerda esto, hermanos. Recuerda lo que dice, amén, la escritura. Y vamos a ver si lo podemos ver en la pantalla. Recuerda lo que dice la escritura. Dice, semejante a un leopardo. Ahí está la imagen, mira. Semejante a un leopardo, que fue la tercera bestia que vio el profeta Daniel, que fue Grecia y su dominio con su imperio. Esta es la imagen de la primera bestia de Apocalipsis, acuérdate, y la referencia es semejante a un leopardo. Ahora, en la profecía de Daniel nos dice que el leopardo, amén, fue Grecia y su dominio en su imperio. También dice de esta bestia de Apocalipsis 13, la primera, pies de oso, que fue la segunda bestia que vio el profeta Daniel, que fue Media Persia y su dominio con su imperio. También dice Apocalipsis de esta bestia, boca de león, que fue la primera bestia que vio el profeta Daniel, que fue Babilonia y su dominio con su imperio. Ahora recuerda, 7 cabezas dice que tiene esta primera bestia, 7 cabezas, amén. ¿Cuántos están conmigo? Una, el león, Babilonia. Otra, el oso, Media Persia, ya tenemos 2. Otras 4, Grecia, porque fue dividida en 4 reinos, amén, ya tenemos 6. Y la séptima y última cabeza con los 10 cuernos representa a Roma. Y Roma en su conquista, amén, fue conquistada por 10 reinos bárbaros, que ahora son naciones europeas. Esto representan los 10 cuernos en la imagen, amén, de Apocalipsis, amén, capítulo 13. Vamos a quitar la imagen. Entonces, claramente aquí, hermanos, en la palabra, amén, y en esta parte de la profecía saldrá el cuerno pequeño. En esta parte de la profecía se manifestará el anticristo. Estamos en esta parte de la profecía. Lo único que falta para la manifestación del anticristo como tal en la tierra es que Cristo arrebate a la iglesia y el Espíritu Santo se vaya, amén, de esta tierra, amén, juntamente con la iglesia, para que reine la maldad y la oscuridad en toda la tierra con el anticristo. Vamos a verlo en la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 10. La voy a leer yo. Dice estas palabras, 2 Tesalonicenses, amén, capítulo 2, versículos 3 al 10. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Escucha esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, al anticristo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces vamos a ver la imagen número 3, por favor. Lo único que falta para que se manifieste el cuerno pequeño, hermanos, la primera bestia de Apocalipsis 13, el anticristo, el cual será la encarnación del dragón, de Satanás, y Satanás le dará su poder y su trono aquí en la tierra. Lo único que falta para que el anticristo se manifieste y tome el control en el mundo es que la iglesia sea arrebatada y que el Espíritu Santo, el cual detiene al anticristo, sea quitado de la tierra. Esto sucederá cuando la iglesia y el Espíritu Santo se vayan de la tierra el día del arrebatamiento. Entonces se manifestará el anticristo y tomará el control mundial. Y como ya vimos, puedes quitar la imagen, y como ya vimos en el segundo tema de este estudio, hermanos, las señales del arrebatamiento ya están todas cumplidas. ¿Cuántos están conmigo? El arrebatamiento puede ser ya en cualquier momento.
y ahí se manifestará el cuerno pequeño, la primera bestia que vio el apóstol Juan en Apocalipsis 13, y se cumplirá todo lo que hemos venido estudiando sobre el anticristo y sobre el dragón. Pero la pregunta es, ¿cuál será la nacionalidad del anticristo? ¿De dónde vendrá y qué características tendrá este personaje? La Biblia nos da la respuesta. Vamos a verlo en Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 38, por favor. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ok, vamos a poner la imagen número 4. Esta es una profecía sobre el anticristo, hermanos. La Biblia nos dice de esta manera, que del Dios de sus padres no hará caso. El anticristo, hermanos, tiene que ser de descendencia judía. ¿Por qué? Porque los judíos no recibirán como al Mesías, escúchame, a alguien que no sea judío. Amén. Al Mesías, amén, ninguno que no pertenezca, amén, a la nacionalidad judía, ellos no lo recibirían como el anticristo, amén, porque ellos saben que son la nación escogida por Dios. Y esto es muy interesante en esta mañana, porque nuestro Señor Jesucristo nos habló de esta profecía, de que sí van a recibir y van a aceptar al anticristo como al Mesías, amén, a uno que viene no en el nombre de Dios, sino en su propio nombre. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5, versículo 43, por favor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí el Señor está profetizando acerca de que el anticristo sí lo van a recibir, y no va a venir en el nombre de Dios, va a venir en su propio nombre, tal como dice la profecía. Ahora vamos a ver la imagen número 5, porque aunado a esto nos dice, amén, el profeta Daniel, del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Israel, nuestro Dios. Él no hará caso, sino que con un Dios extraño, Dios que no conocieron sus padres, es decir, los judíos, un Dios que no han conocido los judíos, Él prosperará y se hará de todas las fortalezas, dice la palabra de Dios. Es decir, va a reinar sobre toda la tierra. Y ese Dios es la serpiente, es, amén, Satanás o el diablo, tal como lo profetiza en Apocalipsis, que es el dragón, el que dará su poder y su trono aquí en la tierra. Vamos a ver esto en Daniel capítulo 11, versículo 39, por favor. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ok, entonces hay otra profecía en la Biblia sobre la procedencia del anticristo. Es decir, no solo su nacionalidad, que será judía, sino que también nos habla acerca de la tribu de Israel, de la cual vendrá el anticristo. Nos habla acerca de la tribu, amén, de la cual vendrá. Ahora, cuando Jacob, hermanos, que fue cambiado su nombre a Israel, se reunió con sus 12 hijos para bendecirlos y anunciarles lo que les acontecería en los días postreros. Cuando Jacob, amén, escucha, o Israel bendijo a Judá, lo comparó a un cachorro de león y a un león. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 49, versículo 9, por favor. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, esta referencia es la misma que nos da, amén, la palabra de Dios en Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque, amén, porque de Judá, amén, en el linaje vino Isaí. De Isaí vino David,
y de David vino nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees la genealogía de los evangelios, ahí encuentras, amén, incluso que dice que desde Abraham, amén, pero hablamos de este linaje nada más ahorita, amén, de Isaí, amén, vino David, y de David vino nuestro Señor Jesucristo, amén, de la tribu de Judá. Entonces Jacob, que el ángel le cambió su nombre a Israel, estaba profetizando la venida del Mesías de la tribu de Judá. Ahora, esto es lo interesante en esta mañana. Cuando Jacob o Israel habló sobre Dan, lo comparó con una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda. Vamos a leerlo en Génesis 49, 17, por favor. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ok, el profeta Jeremías, pon atención porque aquí está la concordancia de esto. El profeta Jeremías, hermanos, habla y nos da una concordancia acerca de esto mismo que dijo Jacob a Dan, y concuerda también con una falsa paz y una turbación, o dicho de otra manera, tal como lo describe y se describe el anticristo en Apocalipsis, una falsa paz y una tribulación. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 8, versículos 15 al 17, rápidamente, por favor. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los linchos y de sus corceles tembló toda la tierra. Y vivieron y derrotaron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Ok, escucha esto en esta mañana. Esta es la referencia acerca de que el anticristo, una, es judío, y dos, viene de la tribu de Dan. Otra referencia, hermanos, es que la tribu de Dan no aparece en las tribus mencionadas, amén, en Apocalipsis, amén, sobre los 144,000 sellados de los que nos habla, te repito, Apocalipsis. Y esta tribu, la tribu de Dan, amén, en los 144,000 no aparece ya, no aparece, y fue sustituida por la tribu de Manases. Amén, que Manases no fue hijo de Jacob, sino que fue nieto de Jacob, hijo, amén, de José. Otra revelación, escucha, amén, que nos da la palabra de Dios también sobre el anticristo, es que él vendrá del norte. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Él vendrá del norte, y menciona como el rey del norte que tomará el reino con halagos. Vamos a leerlo en Daniel 11:21, por favor, rápidamente. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ok, vamos a ver la imagen número 6. Esto es lo impactante, escucha, hermanos, en esta mañana, acerca de la procedencia del anticristo, su nacionalidad, su tribu, pero también lo denomina como el rey del norte. Y en la historia, los dos grandes imperios que se ubicaron al norte y al sur de Jerusalén, tras la muerte de Alejandro Magno, fueron Egipto al sur, liderado por los Ptolomeos, y Siria al norte, cuyos reyes se conocían como Seleucidas o Antíocos. En otras palabras, cuando la Biblia nos habla en la profecía de Daniel de los reyes del sur y los reyes del norte, nos está hablando de los reyes de Egipto y los reyes de Siria. Y nos dice, amén, que después sucederá al rey del norte un rey que será un hombre despreciable, al cual no darán la gloria del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este es el anticristo, referido también como el rey del norte o el rey que viene del norte, es decir, de Siria. ¿Cuántos están aquí? Esto es lo interesante en esta mañana. Escucha la revelación, amén, que nos da la palabra de Dios, amén, sobre esto de que el anticristo, amén, será judío sirio.
amén, judío sirio. Es decir, tendrá nacionalidad judía, amén, y siria. Amén. Y lo que hablan acerca los estudiosos de esto y lo que se cree es que probablemente será de papá judío y mamá siria, o viceversa, mamá judía y papá sirio. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que, amén, será de nacionalidad judía y siria. Amén, vendrá del norte. Amén, tendrá nacionalidad, amén, siria. Ahora pon atención a esto en esta mañana, porque la Biblia sí nos da referencia acerca de lo que te acabo de decir, todavía más. Amén, aquí te lo voy a comprobar. Amén, la Biblia nos da referencia acerca de esto que acabo de decirte. Nimrod, escucha, edificó Asiria y edificó Nínive, que fue una ciudad asiria, en otras palabras, parte de Siria. Ahora esto es lo interesante, porque Nimrod se ensoberbeció en contra de Dios y construyó la torre de Babel. Y curiosamente de Nínive, que es lo mismo que Asiria y parte de Siria en este momento, la profecía nos habla que se levantaría uno que se imaginaría mal contra Jehová. Este es el anticristo. Vamos a leerlo en Nahum capítulo 1, versículos 1 y 11, por favor. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Ok, amén. Y esto no para aquí, hermanos, sino que la Biblia nos habla un poco más acerca de esto en la profecía, en Isaías capítulo 31, versículo 8, por favor. ¿Escuchaste eso? Espada no de varón, espada no de hombre. Y la Biblia habla en Apocalipsis 19 que la espada sale de la boca del Señor Jesucristo en su segunda venida a establecer su reino milenial, y es ahí cuando Él vencerá al anticristo. Entonces todo, amén, nos habla, amén, de Siria, del norte, amén, del rey del norte, y nos habla acerca de la nacionalidad doble del, amén, anticristo. Y escucha esto, hermanos, esto concuerda con la Biblia, amén, escucha, que nos dice que el anticristo será destruido, mas no por mano humana. Vamos a verlo en Daniel capítulo 8, versículo 25, rápidamente, por favor. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá sin aviso, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, no con mano humana. Vamos a ver 2 Tesalonicenses, también una profecía del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8, por favor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, ahí una vez más nos habla la concordancia. Entonces la concordancia, hermanos, nos dice que el anticristo sí tendrá nacionalidad judía, del Dios de sus padres no hará caso, y de alguna manera también tendrá nacionalidad siria, tal vez por papá o tal vez por mamá, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que vendrá del norte, esto es Siria, y la Biblia sí nos da referencia a esto. Por eso los eruditos bíblicos hablan acerca de esta doble nacionalidad del anticristo. Ahora, aunado a esto, recuerda el conflicto entre Isaac e Ismael, es decir, entre judíos y árabes. Los judíos no aceptarán como el Mesías a alguien que no fuere de nacionalidad judía. Y la Biblia nos dice que sí aceptarán al anticristo como el Mesías, al que viene en su propio nombre. Y por otro lado, los árabes no aceptarían un acuerdo con alguien que no apoye su religión. Esto es el Islam. Y lo interesante de esto, hermanos, es que en Siria la religión más fuerte y que se practica es el Islam. Esto es muy interesante. ¿Cuántos están aquí? Vamos a ver la imagen número 7, por favor. Amén. Y vamos a avanzar rápidamente. Ahora, ya vimos su nacionalidad y de dónde vendrá. Al igual como vimos el estudio pasado, hermanos, acerca de las naciones europeas o la Unión Europea, que de alguna manera hará una alianza de 10 países, amén, tendrá que ver con la venida del anticristo.
a la tierra, tomar su liderazgo mundial y derribará a 3 cuernos de los 10, es decir, a 3 naciones o 3 reyes de la alianza de los 10. Y el anticristo tomará el control del mundo, tanto en el gobierno como en la religión, en la moneda y todo lo que competa al mundo entero. Él será líder de todo. Porque el dragón, que es Satanás, le dará su trono en la tierra y su poder sobre todo, ya que el anticristo será una encarnación de Satanás en la tierra. Entonces, ¿qué características tendrá este personaje, el anticristo? Bueno, tomará el reino con halagos. Hablará una falsa paz y una falsa preocupación por las naciones y las personas en las naciones. En otras palabras, hablará en contra del hambre, hablará en contra de las guerras, hablará en contra del racismo, hablará en contra de los delitos, en fin, contra todo lo malo que una persona sin Cristo quiere erradicar para que haya prosperidad y paz en el mundo. El anticristo tomará el poder mundial con halagos. ¿Cuántos están conmigo? Lo hará con engaños. Amén. Después de los primeros 3 años y medio de falsa paz, él se proclamará Dios y pedirá que el mundo lo adore como tal. Logrará el pacto, recuérdate, por 7 años en Medio Oriente. Hablará en contra de Dios y de Cristo, del Dios de sus padres. No hará caso, en otras palabras, del Dios de Israel, de nuestro Dios. No respetará a Dios alguno, sobre todo se engrandecerá. Del amor de las mujeres no hará caso, dice la Biblia. Ahora, sobre esto, hay personas que creen, amén, que va a ser homosexual. Yo en lo personal, escucha, no creo eso. Yo creo, amén, que el anticristo va a permitir todo tipo de sexualidad y perversidad, es decir, hombres con hombres, mujer con mujer, relaciones entre varias personas a la vez, sin ningún tipo de amor ni pudor. Todo será válido, amén, prácticamente una cochinada. ¿Cuántos están aquí? Y en su religión implementada hará pensar a la humanidad que ellos son dioses y que no necesitan a Dios ni los principios de Dios. El mismo engaño que usó, amén, con Eva. Es decir, amén, será meramente perversidad. Y el anticristo no tendrá tiempo para hacer caso del amor de las mujeres, es decir, para tomar en serio a alguna mujer, sino que será perverso, será sucio en relación a inmoralidad. Esta es mi opinión personal sobre esto, amén, porque no habla acerca de hacer caso al sexo opuesto, amén, que es la mujer, sino que nos habla de no hacer caso al amor del sexo opuesto. Podemos decirlo así, tomar en serio a una mujer. No lo hará, sino que practicará la perversidad en todo su esplendor. Te repito esto, esta es mi opinión personal, amén. A la vez, en mi opinión, sería muy difícil que todos lo aceptaran siendo homosexual. Amén, sería muy difícil eso. Ahora pon atención a lo que te voy a decir, hermanos. Satanás siempre ha querido imitar a Dios, y nuestro Dios es un Dios, amén, manifestado en 3 personalidades. ¿Cuántos saben eso? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es la Trinidad de Dios, hermanos, la Trinidad divina. Y Satanás, en su postura de imitar a Dios, él también tiene una Trinidad, mas no una Trinidad divina, sino una Trinidad satánica. ¿Y cuál es esa Trinidad? Bueno, Satanás, el dragón, la primera; la bestia de Apocalipsis, la primera, que es el anticristo; y la segunda bestia de Apocalipsis, que es el falso, amén, profeta. Satanás, amén, quiere ser la imagen de Dios. Nunca lo será. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? El anticristo será introducido como la imagen del Mesías, y el falso profeta será introducido como la verdad. Es decir, tal como el Espíritu Santo nos muestra la verdad, el falso profeta será introducido como la verdad, pero la Biblia nos dice que realmente será engaño para mostrar la mentira a los seres humanos que no recibieron la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12, rápidamente, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, si no se complacieron en la justicia. Ok, ahora,
vamos a ver nuestro texto principal para hablar un poquito rápidamente de la segunda bestia del Apocalipsis, que no es otro que el falso profeta. Apocalipsis 13 del 11 al 18 dice estas palabras: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a ver la imagen número 8. Pon atención a esto, hermanos. La Biblia nos dice de la primera bestia que subía del mar. Ya lo vimos, escucha, en relación a las 4 bestias de Daniel en estudios pasados, y en relación a mar, que significa gente, muchedumbre, pueblos y lenguas. Ahora, aquí en la segunda bestia nos dice que subió de la tierra, no del mar, sino de la tierra, y que tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que esta segunda bestia sale de la tierra significa que esta bestia es un hombre. Amén, escucha, que tendrá gran influencia en el mundo entero y con las personas en el mundo entero. Este es el falso profeta. En otras palabras, se trata de un líder religioso que tiene, te repito, gran influencia en todo el mundo, como con las personas en el mundo y también con las naciones en el mundo. Y todo apunta a que el falso profeta será un papa. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice que esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿Y quién es el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Jesucristo. Y la Iglesia Católica, a través del papado, por muchos años ha utilizado la imagen de Jesús, el cordero, para declarar su falsa doctrina y sus engaños. ¿Cuántos saben eso? Y dice la Biblia que hablaba como dragón, es decir, amén, atrás de esta manipulación utilizando la imagen del Cordero de Jesús siempre está Satanás, el dragón involucrado, engañando a la gente a adorarlo a él a través de la adoración a imágenes, tal como lo dice la palabra de Dios, engañándolos acerca de la salvación y el perdón de sus pecados con mentiras que no salvan a nadie, y Satanás está llevando a mucha gente al infierno. ¿Cuántos saben eso? A través de la falsa imagen del Cordero en la Iglesia Católica. Entonces, el dragón, que es Satanás, está al mando de esta trinidad satánica atrás del telón. El dragón, amén, escúchame, en no mucho tiempo hará que haya una alianza entre la primera bestia y la segunda bestia, es decir, entre el anticristo y el falso profeta, que todo apunta a un papa de Roma. Y ¿sabes qué es lo curioso, hermanos? Si no es casualidad que el papa en este momento está abogando y diciendo que es necesario un líder global. Está abogando por cosas que tienen que ver con lo global y los reinos de la tierra de una manera global. Por ejemplo, el Papa Francisco anunció a principios de este año que el 14 de mayo de este año se iba a realizar un pacto global relacionado con la educación. Y es curioso, pero el 14 de mayo fue el día en que Israel fue constituido nación una vez más. El Papa anunció para el 14 de mayo de este año el primer evento de interés global, queriendo unificar a todo el mundo, empezando por la educación. Esto está en las noticias, tú puedes buscarlo. El diablo siempre quiere imitar a Dios, acuérdate. Y al igual como Dios constituyó su nación un 14 de mayo, Satanás a través del falso profeta anunció para el 14 de mayo para intentar construir su nación, la cual será el globo terráqueo, para después ser controlado por el anticristo. Amén.
Escúchame esto, hermanos. Escucha, amén. El falso profeta, que todo apunta a un papa, hará que todos adoren a la primera bestia. Es decir, hablará por el anticristo y lo introducirá al mundo, dándole el control de la religión, la moneda y las naciones mundiales, abogando como algo necesario para toda la humanidad, un gobernante mundial. Y te repito esto, el Papa Francisco ya está diciendo esto, que el mundo necesita un gobernante mundial. Esta es la segunda bestia. El falso profeta hará milagros en presencia de los moradores de la tierra, engañará con señales que se le permitan hacer cosas sobrenaturales y va a abogar por la ley de que todos los que no se pongan la marca de la bestia sean asesinados. Este es el tiempo de la tribulación y los decapitados. Y esta segunda bestia, el falso profeta, va a abogar por la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y que ninguno que no la tenga pueda comprar y pueda vender. Y esto ya está en camino, hermanos. Hay microchips, amén, que hablan acerca de esto, amén, la nanotecnología de Bill Gates, amén, todo apunta a esto, hermanos. Y finalmente, escúchame, en el versículo 18, vamos a terminar rápidamente, denme unos 5 minutos más. Finalmente, en el versículo 18 nos habla de la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y nos dice que es 666. Ahora, debemos analizar este texto desde el versículo 17 al 18. Amén. Por supuesto, aquí dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pon atención a esto, hermanos, en esta mañana, porque aquí nos dice la Biblia que hay sabiduría. Y dice: el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y aquí está la sabiduría en la palabra de Dios: es número de hombre. ¿Cuántos están aquí? Es número de hombre. Hay diferentes teorías acerca de esto. Por ejemplo, los hijos de Adonicam, que nos habla la Biblia que salieron del cautiverio de Nabucodonosor, ellos eran el número 666. Adonicam significa mi Señor se ha levantado, o mi Señor ha resucitado o resucitó. Entonces hablan acerca de él, el falso Cristo, el anticristo, que tendrá la herida de muerte y sanó, una resurrección imitando la resurrección del Señor Jesús, relacionado con los hijos de Adonicam saliendo del cautiverio. Otra, amén, tú sabes de lo que se dice acerca de esto, es, amén, 666 talentos de oro que llegaban a Salomón de renta cada año, el cual lo enriqueció. Amén, lo relacionan como imagen de que un rey, a pesar de su sabiduría y a pesar de su control como rey, se desvía su corazón a adorar a dioses falsos, y por esta causa no agradó a Dios, y por lo cual Dios, amén, rompió su reino y Dios mismo lo desechó. Y hay una más, amén, y la última, la cual yo me inclino, amén, a ella. Esta es el número 666, hermanos, que es un número oculto de un nombre de una persona. Y te voy a decir por qué me inclino más a esto. Porque la Biblia en Apocalipsis sí nos dice estas palabras: el número de su nombre. Y aquí es donde nos dice la Biblia que hay sabiduría, y nos dice también: cuente el número de la bestia. Nos está hablando, escúchame, amén, de una cuenta. ¿Cuántos están conmigo? Y dice, pues es número de hombre. Y en relación y revelación de la sabiduría de Dios, hermanos, nombre del hombre, amén, del anticristo. Pon atención a esto. En el primer siglo no había números, y estos tenían que ser representados por letras. Los judíos utilizaban un sistema de numeración llamado gematría, en donde asignaban un valor a cada letra del alfabeto hebreo. Ahora, si tomamos esta frase, Nerón César, que fue el emperador del cual se conoce la persecución más sanguinaria de los primeros cristianos, y después de la quema de Roma, él culpó a los cristianos y los mandó torturar y asesinar en el Coliseo romano, devorados por leones. Si tomamos este nombre, Nerón César, en hebreo quedaría así: NRWNQSR. Cabe señalar que el hebreo antiguo no tenía vocales, y según la gematría, los valores de las letras serían los siguientes: N50, R200, W6, N50,
Q100, S60 y R200. En total nos da 666. Ahora pon atención, hermanos, la clave para entender esta palabra, esta profecía, la Biblia nos dice esto en Apocalipsis, el número de su nombre. Escucha esto, número de su nombre. Y esta referencia a la cual yo me inclino, hermanos, refiere a Nerón César, que también concuerda al tiempo de la persecución a los cristianos en el tiempo de Juan, amén, en la isla de Patmos, cuando le fue revelado a esto al apóstol Juan, dando referencia el apóstol Juan con la primera bestia, amén, de Apocalipsis 13, que es el anticristo, al emperador Nerón César en su persecución a los primeros cristianos en su tiempo. Y la referencia es que el mismo espíritu que estuvo en este emperador estará también en el anticristo, el cual es el espíritu de Satanás, porque el anticristo también perseguirá a aquellos que no se pongan su marca en la mano derecha o en la frente, a todo el que no haga pacto con él para adorarlo como su Dios. Y esta persecución a los santos de este tiempo, o dicho de otra manera, a los cristianos de ese tiempo, amén, escucha, serán perseguidos. Amén. Esta es la referencia. ¿Cuántos me entendieron esta mañana? Yo sé que voy muy rápido, pero es por cuestión del tiempo. Discúlpeme. Si tienen alguna pregunta, puede acercarse conmigo. Amén. Hemos terminado aquí. La siguiente semana vamos a aprender de los 4 seres vivientes que vio Ezequiel y que aparecen en Apocalipsis. Y después vamos a ir a los 21 juicios de Apocalipsis, empezando con los 4 jinetes. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Amén. Vamos a tomar un receso en esta mañana. Amén. Vamos a tener un compañerismo. Aleluya. Si usted tiene alguna pregunta, amén, si usted tiene alguna pregunta, amén, tal vez fui muy rápido por cuestión del tiempo, pero si le quedó alguna duda, con toda confianza puede acercarse conmigo y yo le puedo explicar un poquito más, amén, más pausado y más, amén, atento, amén, con usted, amén, si quiere, amén, con toda confianza. Vamos a orar en esta mañana, amén, por este tiempo de receso, de compañerismo, y vamos a orar, amén, que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Momento, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Dale clic en suscribir y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Síguenos también en nuestra red de Instagram y también búscanos en nuestra página web. Tenemos también un correo electrónico disponible que está apareciendo en este momento. Para cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirnos por ahí. De la misma manera, está apareciendo un número de teléfono en el cual podrás contactarme directamente a mi persona, el pastor Ricardo Salomón. Aprendamos juntos de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la profecía de estos tiempos y de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.